buenas noches, soy Unk, X y Z. En esta ocasión, les hablaré sobre una macabra historia de horror, que nos cuenta que en una peligrosa carretera, localizada en México, y situada entre montañas y precipicios, un autobús nocturno sufrió un accidente, en el cual murieron todas las personas, que viajaban en él. Pero el horror no terminaría allí, ya que desde entonces se habla bastante de que dicho autobús, circula de noche por aquel peligroso tramo, y de aquel osado que se atreva a subir en él, le aguarda un espantoso y terrible destino. El autobús fantasma. De la ciudad de Toluca, a la ciudad de Ixtapan de la Sal, en el pasado, era obligatorio transitar por una carretera bastante sinuosa y peligrosa, pues bordea un precipicio sumamente profundo, casi vertical, y de roca sólida. Aunque ya actualmente, existe una autopista mucho más segura. Un día como cualquier otro, un autobús, partió de Ixtapan de la Sal con destino a Toluca. El viaje era de lo más normal, y aunque circulaba por la noche, muchos de los pasajeros ya habían hecho ese viaje varias veces antes, así que aprovechaban para descansar y dormir un poco. El autobús inició el viaje con su capacidad de pasajeros totalmente llena, y tiempo después, ya en aquella parte del camino, subió por la cuesta sin problemas. Cuando comenzó a llover, como tantas veces en esa parte del camino, alcanzó el punto más alto, y luego comenzó el descenso, en el cual iniciaron las famosas curvas de Calderón. Un tramo de carretera, en el cual las curvas son sumamente cerradas y peligrosas, además de que se caracterizan, de que sin importar si se va a Toluca, o se viene de ella, esa parte es de una bajada sumamente empinada, ya que es parte de una hondonada bastante grande, y donde hay un puente en el cual solo cabe un auto, y al salir de ella, se encuentra una curva muy cerrada y peligrosa. En ese puente han ocurrido accidentes muy graves, y muchos de ellos realmente mortales, es tan hondo que, a no ser por la cantidad de piedras afiladas a los lados, fácilmente podría perderse de vista el fondo. El autobús en cuestión inició su descenso, con lluvia y por supuesto el pavimento mojado. De repente, los pasajeros se percataron de que el autobús estaba ganando bastante velocidad, y asustados, comenzaron a reclamarle al conductor sobre el porqué de ese drástico aumento de velocidad, quien no dijo nada en absoluto en ese momento. Entonces, sumamente nervioso y al borde de la desesperación, al fin logró articular palabras para decir: "Están fallando los frenos". En poco tiempo, el autobús tomó tanta velocidad que fue imposible controlarlo, y en una de tantas curvas que se encuentran en ese lugar, el autobús se precipitó al vacío. Muchas personas murieron instantáneamente a causa del impacto, otros quedaron inconscientes, hasta que el autobús estalló, y en poco tiempo, fue consumido totalmente por el fuego. Nadie escuchó los horribles gritos de agonía, de los pocos pasajeros que seguían con vida, y pedían ayuda. Todos murieron de una forma realmente espantosa. Mientras tanto, en las oficinas de la central de autobuses, nos recibieron el reporte de que el autobús número 40, de esta línea de autobuses, hubiera llegado a su destino. Estaba demasiado atrasado, y era el último de la noche. De modo que si se había averiado, no habría otro que lo alcanzara, y pudiera traer a los pasajeros que quedaran rezagados. Así que decidieron que se enviara un vehículo a investigar. No parecía haber rastro de él en todo el trayecto, al menos no hasta llegar a las curvas de Calderón, donde una patrulla de la policía había localizado un terrible accidente. No había supervivientes, y los cuerpos de las víctimas estaban unos destrozados, fuera de lo que quedó del autobús, y otros calcinados dentro del mismo. Todos estos aterradores acontecimientos, solo fueron noticia por poco tiempo, pero a partir de esa fecha, y por las noches, se dice que la gente que se encuentra en la carretera de Ixtapan de la Sal, con rumbo a Toluca, durante la noche, e intenta subir a un autobús, es muy probable que sea el número 40, el que se pare y les permita abordar en él. Al subir se dan cuenta de que es un autobús de modelo antiguo, pero en buenas condiciones, y como algunas líneas de autobuses usan vehículos no tan recientes, no le toman mucha importancia. Pero entonces, se percatan de que aun cuando va totalmente lleno, con personas de pie, hay siempre un lugar vacío, o dos, o tres, siempre de acuerdo con el número de personas que se acaben de subir. Nadie ocupa esos asientos, así que se sientan, aun cuando les parece bastante raro, y sienten un vacío en el estómago, acompañado de un frío espectral.
Se percatan de que a pesar de la hora, nadie va dormido, mujeres, hombres y niños van despiertos, pero nadie habla, ni siquiera los niños, es un silencio pesado y aterrador, además todos van bien arreglados. ¿Por qué? Nadie lo sabe hasta ahora. El auxiliar del chofer, quien revisa los billetes, o les cobra el pasaje, comienza pocos minutos después a revisarlos, preparan el importe de su pasaje, pero jamás pasa a su lugar para solicitar el costo del viaje. Eso es aún más raro, pero creen que al bajar en la terminal pagarán la cuenta. Llegan a Toluca sin contratiempos, pero pasada la medianoche. Entonces, el chofer detiene la unidad antes de llegar a la terminal, y les avisa que deben bajar en ese momento, y aunque el trayecto no ha acabado, y no entienden la razón, obedecen. Entonces al llegar a la altura del chofer, el único que habla, y al intentar pagar su pasaje, les dice que no es nada y añade: baja ahora y no te gires antes de que cierre la puerta, o jamás dejarás el autobús. Quienes obedecen, bajan y no se giran, sino hasta que se escucha el sonido de la puerta al cerrar, y el motor del autobús arrancar, solo para darse cuenta de que no hay autobús, este mismo simplemente ha desaparecido. Los que desobedecen la indicación, al bajar y girarse, ven el autobús hecho pedazos, dentro cadáveres podridos y descarnados, y el chofer, no aparta sus fríos y vacíos ojos de ti, sin decir nada. En una horrible visión que podría templar el valor, aún de los más escépticos o valerosos. Estos últimos, aquellos que desobedecen la indicación antes mencionada, por aquel extraño conductor, y tienen esta macabra vivencia, ven al autobús maldito desvanecerse, y en cuestión de días, les sucede una desgracia, o en el peor de los casos, muere unos pocos días después. Se dice que a partir de ese acontecimiento, su fantasma sube al autobús, y viajará eternamente en él, a causa de su desobediencia. Si por casualidad, algún día viajan a Ixtapan de la Sal, y de regreso su auto no funciona, no se arriesguen a subirse a un autobús, si es de noche. Quizás sea el autobús número 40, si lo hacen, solo obedezcan las instrucciones de aquel conductor, de ese modo podrían contarlo, de lo contrario, no creo que se quieran arriesgar a ser condenados a viajar por esa ruta, en ese autobús infernal, por la eternidad.